¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a continuar ahora con un tema nuevo, ya que viene a ser la sílaba. ¿Qué es la sílaba? La sílaba es la unidad inmediatamente superior al fonema. La sílaba es un sonido o grupo de sonidos que se manifiestan en una sola emisión de voz. Y acá podemos observar que la sílaba tiene sus elementos o tiene su estructura. Cuando hacemos referencia a que es una unidad superior al fonema, tratemos de recordar en primer lugar qué cosa es el fonema. Nosotros en clases anteriores hemos trabajado lo que es el fonema consonántico y el fonema vocálico, que son precisamente las consonantes y las vocales. En este caso vamos a tener que utilizar tanto consonantes como vocales para poder eh, trabajar lo que es la estructura silábica. Sabemos todos que todas las palabras se dividen en sílabas, ¿no? Y cada una de estas sílabas presenta una estructura o sus elementos. Como podemos ver acá la palabra carpetas, ¿no? La primera sílaba vendría a ser car, y esta car tiene cabeza, cima y coda. ¿Qué es la cabeza? ¿Qué es la cima y la coda? Eso es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. ¿Qué es la cabeza? Dentro de los elementos de la sílaba tenemos lo que es la cabeza simple y la cabeza compuesta. ¿Cuándo decimos que es cabeza simple? Veamos, tenemos acá una palabra, la palabra toro. Al ser dividida, ¿no? Tengo dos sílabas y para que yo sepa cuáles son los elementos debo trabajar sílaba por sílaba. Entonces empecemos con la primera sílaba que vendría a ser to, ¿ya? ¿Cuándo se dice o cuál es la cabeza en la sílaba to? Vendría a ser la T. ¿Por qué? Porque la cabeza siempre va a ser una consonante y esta va antes del núcleo. En otras palabras, esta va antes de la vocal, ¿no? Entonces, tengo ahí la otra sílaba que sería ro, ¿no? Donde la R sería mi cabeza simple. ¿Cuándo decimos que es cabeza simple? Cuando está constituido por una sola consonante. En cambio, cuando mencionamos que es una cabeza compuesta, cuando está formada por dos o más consonantes. Tenemos ahí la palabra choclo. La vamos a dividir, ¿verdad? En sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Cho, clo. Entonces, veamos, antes de la vocal, y las vocales son el núcleo, ¿no? Tenemos la C y la H. Quiere decir que está constituida por dos consonantes. Cuando está constituida por dos consonantes, esta tiene una cabeza compuesta. Veamos. Otro de los elementos de la sílaba es la cima, ¿ya? Que es la vocal núcleo. Y tenemos también la cima, que es la vocal marginal. ¿Cuál es la vocal núcleo? Dice, formada por una vocal como núcleo de la sílaba. Todas las sílabas, ¿ya? Sí o sí tienen una vocal. Es más, hay sílabas que están constituidas simplemente por una vocal. Un ejemplo, la palabra amiga, ¿no? Amiga, si la separo en sílabas, tengo a, mi, ga. Donde la a, ¿no? Esta vendría a ser una vocal y esta también vendría a ser el núcleo, ¿ya? Porque sabemos perfectamente que las vocales, ¿no? Por sí solas pueden ser sílabas. Acá tenemos el ejemplo de perro, ¿no? Entonces, en perro tengo dos sílabas, P y ro, y la primera sílaba, su núcleo va a ser la E y en la segunda va a ser la O. Pero, ¿qué es lo que sucede si yo tengo dos vocales contiguas o juntas, como es en el caso, ¿no? De acuario, ¿ya? Entonces, si yo tengo dos vocales juntas, por ejemplo, a, cua, ¿no? Y río, que van juntas, son tres vocales, tres sílabas en esa palabra. ¿Cuál vendría a ser mi núcleo? El núcleo siempre va a ser la vocal abierta, ¿ya? Sí o sí va a ser la vocal abierta. Y las vocales cerradas se les va a conocer como vocales marginales, ¿ya? ¿Qué es marginales? Aquellas que se les reduce la importancia. Muy bien, entonces entendemos que dentro de las sílabas, de cada una de las sílabas, esta está constituida por una cabeza que va antes del núcleo, por el núcleo, que siempre es una
vocal. Tenemos lo que es la estructura de la sílaba, la coda, igualito que en el caso de la cabeza. Puede ser una coda simple y puede ser una coda compuesta. ¿Cuándo decimos que es simple? Cuando está formado por una sola consonante y esta va después del núcleo. Tengo la palabra canción. Esta se divide en dos sílabas, can y sion, ¿verdad? En la primera sílaba can voy a encontrar primero el núcleo que vendría a ser la A, la C, aquella consonante que va antes del núcleo viene a ser mi cabeza, y la consonante que va después del núcleo viene a ser la coda. Entonces, cuando está constituido por una sola consonante, es una coda simple. Cuando está constituido por dos o más consonantes, es una coda compuesta, como podemos ver al costado, ¿no? Cons, truc, sion. En la primera sílaba que es cons, ¿no? Esa sílaba, por ejemplo, tiene una coda compuesta. Por otro lado, tenemos también sílabas según la cantidad. De acuerdo a la cantidad de sílabas, se pueden presentar la siguiente clasificación. Tenemos las monosílabas o las polisílabas. Monosílabas, facilito. El término mono viene de uno. Quiere decir que son estas sílabas o estas palabras que están constituidas por una sola sílaba. Pan, Dios, sol, flor, entre otras. Y dentro de las polisílabas tenemos, por ejemplo, lo que es la bisílaba. Aquella palabra que está constituida por dos sílabas, como mano, taza, cama. Trisílabas, constituida por tres sílabas, una palabra constituida por tres sílabas, manopla, plátano, zapato. Tetrasílabas, constituido por cuatro sílabas, mantecoso, mantequilla. Pentasílabas, constituido por cinco sílabas, ¿no? Intravenoso, entre otros. Obviamente tenemos más otras palabras que están constituidas por más sílabas. En ese caso simplemente le vamos a indicar que se llaman polisílabas, ¿no? Una palabra de varias sílabas. Acá tenemos, por ejemplo, una palabra, hipopotomostros-esquipedaliofobia, que significa miedo a las palabras largas, ¿no? A ver, vean ustedes contando cuántas sílabas tiene esta peculiar palabra. Ahora, también tenemos según la cantidad de letras en la sílaba. No se olviden, jóvenes, que tanto las consonantes y las vocales son letras, ¿no? Entonces, si me dicen que es monolítera, la palabra día, di, vendría a ser una sílaba bilítera porque tiene dos letras. La sílaba a sería una monolítera porque tiene una sola letra. Abajo vemos de nuevo bilítera, ¿no? Donde ambas sílabas tienen dos letras. Trilítera, donde también ambas sílabas tienen tres letras. Tetralítera, solamente ahí también vemos, ¿no? Que de las tres sílabas que está conformada esta palabra, las tres ya son de cuatro letras. Pentasílaba, vamos a encontrar que la primera sílaba es de 5, la segunda sería una trilítera de 3 y la tercera sería una bilítera de 2 letras. Hexalítera, ¿no? Ahí vemos que son de 6 letras. Ahora, tenemos por su terminación sílabas libres o abiertas, como también sílabas cerradas o trabadas. Cuando decimos que son sílabas libres o abiertas, es cuando la sílaba termina en una vocal. Acá tengo el ejemplo, ¿no? Terminación. Ter no termina en una vocal, termina en una consonante, entonces no sería abierta. Mi sí termina en una vocal, entonces sería una sílaba abierta. Na también termina en una vocal, sería una sílaba abierta. Y sion termina en una consonante, entonces no sería abierta. ¿Cómo se les llamaría a ter y a sion? Serían las sílabas cerradas o trabadas, que se dice que es cuando la sílaba termina en una consonante o en varias consonantes. Ahí tenemos la palabra, por ejemplo, plantel, ¿no? Plan, ¿no? Que termina en consonante o tel. En otras palabras, ¿cuándo decimos que son abiertas o libres? Cuando no tienen coda, ¿ya?
¿Y cuando son cerradas o trabadas? Cuando sí tienen coda. Ahora, según la disposición de las vocales y consonantes, tenemos sílabas incomplejas y sílabas complejas. ¿Cuándo se dice que son sílabas incomplejas? Es cuando carece de sonido consonántico. Por ejemplo, la primera, ¿no? Anormal, la primera A que forma una sílaba, al no tener una consonante a su lado, esta es una incompleja. Al costado, tenemos helado. Profesora, pero tiene la consonante H, se preguntarán, pero la H es muda. Entonces quiere decir que carece de un sonido de una consonante. En este caso, la A y la E son incomplejas porque no tienen consonantes a su lado, ¿no? En el caso ya también de sílaba compleja es cuando sí presenta una o más consonantes en la estructura. Tengo, por ejemplo, la palabra tiempo, ¿no? La T y la M son consonantes, ya sea su cabeza o su coda son consonantes. Entonces, estas serían complejas. La PO también sería compleja. Muy bien, con estos jóvenes estamos aprendiendo lo que es el mundo de la sílaba.